Pasión por Jesús. Dilo conmigo, pasión por Jesús. Muchas veces, ¿verdad que nosotros hemos escuchado en el camino de la vida hablar a la gente sobre pasión? Y no solo es escucharlo, sino que es algo de lo que no estamos exentos nosotros. Y la palabra pasión tiene varias connotaciones, tiene varias manifestaciones. Nosotros mismos en alguna ocasión o en muchas ocasiones de la vida hemos tenido una pasión por algo o hemos tenido una pasión por alguien. Esto, la verdad es que es muy común, es algo normal en toda persona, en todo ser humano. La gente tiene pasión por las cosas. Puede ser una pasión por un carro que alguna vez o en algún momento se puede convertir en una forma de idolatría, esa pasión por ese carro. La pasión por la casa se puede convertir hasta en idolatría, pero al final de cuentas es una pasión por el dinero. Tan apasionados por el dinero que si no hay dinero, en algún momento no están felices, pierden el gozo, pierden la alegría, se vuelven intransigentes, se vuelven iracundos, se vuelven llenos de amargura, de enojo, porque aquella pasión tal vez se desbordó. Hay una pasión quizás por deportes. Algún deporte te apasiona, lo practicas o eres aficionado. En fin, las pasiones nosotros las vivimos de muchas maneras. Pasión hacia una persona, una pasión linda del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. En fin, hay una pasión especial, pura, por ejemplo de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo. Decía el otro día Lau, nuestra directora de alabanza, que ahora que ella y Fernando son padres de Lucy, de Luciana, una bella bebé, un hermoso regalo del Señor de casi 2 meses para sus vidas. Ella decía, dan ganas solo de estar todo el día así, viéndola. Pero ¿qué pasa con eso? Es la pasión que se desarrolla, que se aviva. Pero ¿qué es realmente la pasión? La pasión, entonces, viéndolo así, es amar intensamente algo. Eso es estar apasionado. Amar intensamente algo es estar cautivado por eso que nos atrae, que nos impulsa, que nos seduce en el buen sentido tanto, y que estamos dispuestos a lo que sea por mostrar esa pasión. Estoy dispuesto a cualquier cosa porque esa pasión se desborde. Entonces, la pasión es algo tan profundo que por eso sale desde lo más adentro, desde el interior del corazón, y a veces la pasión lleva a las personas a ciertas actitudes, incluso cambios en su propia vida. Por una pasión, alguien empieza a desarrollar nuevas actitudes. Por una pasión, una persona cambia muchas cosas en su vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto en nuestro corazón, qué tanto en tu vida esa pasión se manifiesta por Jesús? ¿Qué tanto esa pasión se desborda por el Señor? ¿Será de alguna manera eso, esa pasión por Dios, un amor tan profundo en nuestro corazón, en nuestra vida, como para que provoque una transformación en el interior de nuestro ser? ¿Estaremos tanto nosotros dispuestos a lo que sea, a soportar lo que sea, cambiando lo que sea, por esa pasión hacia Jesús, a soportar incluso cualquier cosa de quien sea, por esa pasión que mostramos al Señor? Bueno, hay muchas formas de ver en la Biblia, pero yo veo de esas en personajes que se apasionaron por Dios de alguna manera cuando tuvieron la misma manifestación, la misma presencia de Dios en sus vidas. Y esa es la historia que te cuento del libro de Lucas capítulo 19. Así es que abre o prende tu Biblia ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Una linda historia de esos viajes que Jesús hacía cuando iba camino a Jerusalén, y que vale más que Jesús se iba muchos días antes, porque ya se sabía
que en su camino iba a tener paradas en muchos lugares, porque la gente se agolpaba, la gente clamaba porque Jesús se mantuviera en la ciudad de ellos. Y aquí yo veo una historia de esas lindas, una historia tremenda, donde yo veo la manifestación de Dios y un avivamiento de la pasión por Jesús, un avivamiento en el corazón, por la misma presencia de Él, que la persona estuvo dispuesto a lo que sea. ¿Por qué? Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, dilo conmigo, Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, es decir, tenía mucho dinero, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la multitud de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, es decir, si en algo le he hecho daño a alguien, o algo le he robado a alguien o a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, a la última pregunta que decía ahora hace un momento, ¿cuánto estaríamos dispuestos a lo que fuera por esa pasión por Jesús? Eso muchas veces es difícil. Muchas veces cuesta mucho, porque son muchas las cosas que implican tener pasión por Jesús. La más importante es el nuevo nacimiento, el haberle recibido en el corazón a Él como Señor y Salvador. Zaqueo era un hombre odiado por la gente. La gente lo odiaba. ¿Por qué odiaban a Zaqueo? Porque era publicano, porque era cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos tenían una fama terrible. Era una fama terrible la que esta gente tenía, porque la gente acusaba de que los publicanos o los cobradores de impuestos les sacaban la plata a ellos. Y entonces se aprovechaban y que muchas veces cometían injusticias y que se hacían ricos a costa de todos los impuestos que les sacaban a la gente. Zaqueo, de hecho, era un hombre rico, solo que a los publicanos tampoco los podían tocar, porque ellos representaban en cierta forma al imperio romano. Pero entonces Zaqueo era odiado por la gente por ser un publicano, ser un cobrador de impuestos. Entonces algo sucedió. Cuando yo leo esta historia, algo sucedió en la vida de Zaqueo que arriesgó lo que fuera por ver a Jesús. De ahí deduzco 4 preguntas que hago en esta noche. La primera es: ¿dónde te encuentras hoy? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde? O ¿en dónde te encuentras hoy? Dísele al que está a tu lado como si se le estuvieras diciendo a esa persona: ¿a dónde te encuentras hoy? O ¿en dónde te encuentras hoy? Cuando yo veo en la Biblia, si no pierda en la Biblia ese pasaje. Cuando yo veo en la Biblia dónde se encontraba Zaqueo, o dónde residía Zaqueo, o cuál era el contexto geográfico de vida que él tenía, literalmente Zaqueo estaba metido en el infierno terrenal, porque él vivía en Jericó. El verso 1 habla de que él vivía en Jericó, y Jericó era conocido como la ciudad de la maldición. Cualquiera decía Jericó, la ciudad de la maldición. Si usted se remonta
a unos cuantos miles de años antes de esta historia que sucedió hace 2000 años, recordará cuando el Señor les pidió a los de Israel que entraran a conquistar la tierra, y la primera ciudad que iban a conquistar era Jericó, la ciudad donde habían caído los muros. Pero el Señor les había dicho: no van a tomar el oro, no van a tomar la plata para ustedes, nada, ningún botín. Todo lo que encuentren de riqueza en Jericó no lo van a tomar. La primera ciudad que van a conquistar es Jericó. Ahí hay mucha riqueza, hay mucho oro. De hecho, Jericó es la ciudad más antigua del mundo, la ciudad más antigua del planeta. Y el Señor les dijo: no van a tocar el oro y la plata. Todo el oro y toda la plata, todo lo primero, la primera es Jericó. Todo lo que saquen de ahí va a ir al cofre de la casa de Dios. Que de hecho ahí hay una tremenda enseñanza que no es el tema de hoy. Pero ¿cuál es la tremenda enseñanza que se saca de cuando el Señor les dijo: los voy a llevar a conquistar la tierra que fluye leche y miel? Pero lo primero que van a conquistar es Jericó. Y conquistando Jericó, el oro y la plata no es de ustedes, ni lo más mínimo, sino que va a ser para la casa de Dios. Tremenda enseñanza, que lo número uno de nuestra vida siempre es para Dios. Debe de ser para Él siempre lo número uno. Recordamos la historia de uno de los israelitas que robó y lo fue a esconder a su casa, debajo del piso lo metió, y eso empezó a traer maldición a Acán, hasta que el pueblo de Israel fue librado de la desobediencia de Acán y pudieron conquistar, y empezó a venir la bendición de Dios. Pero cuando rompieron el efecto Acán, que se había robado lo que era de Dios. Pero el punto es que Josué, después de la conquista de Jericó, después de que a Rahab, la mujer que fue ramera, que se le preservó la vida a ella con su familia, Josué da una palabra. En el libro de Josué, no lo busquen, capítulo 6, en el versículo 26, Josué menciona y dice: por aquellos días Josué lanzó una maldición, es decir, dijo una palabra de advertencia de parte de Dios. ¿Cuál era la palabra? Dijo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos, y sobre su hijo menor construirá las puertas. ¿Qué se le estaba diciendo? En ese caso, ¿verdad? En aquel momento, si alguien se atreve a reconstruir la ciudad de Jericó, los muros de esa ciudad van a caer sobre su hijo primogénito, y las puertas de la ciudad van a caer sobre su hijo menor. Entonces, no desobedezcan. Que de hecho, otra tremenda aplicación en la gracia de Dios, no se aplica aquello de que te maldigo, pero muchas veces expresamos palabras maldicientes que nosotros entendemos que se revierten con palabras de bendición. Debemos de cuidar lo que nuestros labios dicen, que no sean palabras maldicientes, porque nosotros somos llamados a ser herederos de bendición. Palabras maldicientes. Ahora César decía, los casos que él ha escuchado estos días: qué terrible está la situación en Costa Rica, qué mal está en mi país. Oiga, le voy a decir algo, no vamos a esconder las realidades, pero un momento, yo no voy a permitir que se hablen palabras de maldición sobre mi país. ¿Por qué? Porque Costa Rica es tierra bendita. Y en medio de las situaciones de crisis y cosas que puedan darse, aquí tiene que perseverar y preservarse la mano, la palabra y la bendición de Dios. Y en Costa Rica vamos a ver maravillas. Costa Rica, tierra bendita. Costa Rica, tierra del pura vida. Pura vida. ¿Por qué? Porque la pura vida nace cuando alguien tiene un corazón alegre. El corazón alegre hermosea el rostro, constituye buen remedio. Ahora, no es de que siempre me ando riendo, no. El corazón alegre es el corazón lleno de paz y de vida, y eso solo Dios lo puede dar. Entonces, somos la tierra del pura vida. Aquí estamos un montón de pura vida, de gente que sabe que el amor de Dios es lo que da la vida pura, la vida de verdad alegre y feliz. Entonces, no aplica aquello de estar diciendo palabras maldicientes, pero hay una tremenda aplicación. ¿Cuál aplicación? Alguien que se aparta y desobedece no le puede ir bien en la vida.
Una persona que aleja a Dios de su vida seguramente no le irá bien en la vida. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y la bendición de Dios nunca añade tristeza. Cuando una persona ha relegado a Dios y lo deja de lado, oiga, no le puede ir bien. El enemigo puede mostrarle que en apariencia le va bien, alejado de Dios, pero como dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho. Uy, ahora sí me va bien. Hay caminos que parecen derechos, pero dice la palabra, su final es camino de perdición. Y ahí hubo una advertencia de que cuidado, se alejaban y desobedecían y hacían algo que Dios había dado la orden de que no hicieran, que era reconstruir la ciudad de Jericó. Pues entonces la Biblia me cuenta a mí la historia en Primero de Reyes, en el capítulo 16, verso 34. Ahí rectifico lo del versículo 24, es 3:4. Durante la época de Acab, del rey Acab, Giel, que era de la región de Betel, me lo quitaron de ahí para que lo estemos leyendo. Construyó de nuevo la ciudad de Jericó. ¿Qué hizo Giel o Hiel? ¿Qué hizo? Reconstruyó la ciudad de Jericó. Oiga, cuando comenzó la obra, murió Abirán, su hijo mayor, y cuando puso las puertas de la ciudad, murió su hijo más joven, Segub, y ocurrió tal como el Señor anunció que ocurriría cuando habló por medio de Josué, hijo de Nun. ¿Recuerdan lo que leímos al principio de Josué capítulo 6 verso 26? Dios da la advertencia, hubo alguien que desobedeció. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque históricamente Jericó era llamada la ciudad de maldición. Con el tiempo existió la ciudad de Jericó. Usted va a esas regiones y existe la ciudad de Jericó, que por cierto es una ciudad muy pobre, pero no está levantada, no está erigida donde estuvo la antigua ciudad de Jericó, sino que está un poco más hacia el norte de donde estuvo aquella ciudad de Jericó. Y hasta hoy es una ciudad que se ha mantenido en ruina y en pobreza. Históricamente le han llamado la ciudad de maldición. Ahora, ¿de dónde era Zaqueo? De la ciudad de Jericó. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Por eso yo lo decía, tal vez con lenguaje un poco exagerado, cuando se dice eso es el infierno en la tierra. Zaqueo era del peor lugar. Te voy a decir algo, el lugar no importa. Yo puedo venir del peor lugar, puedo venir del peor contexto de vida, puedo venir de los peores barrios, puedo venir de las peores situaciones, puedo venir hasta de lo mejor. El lugar nunca va a importar cuando la gracia de Dios trae una visitación a un corazón para cambiarlo. La condición de vida que nosotros hayamos tenido nunca puede condicionar todo lo bueno que Dios haga. La clase de persona que yo haya sido hasta el día de hoy o en la historia de mi vida, no importa cuando el amor de Dios se ha manifestado. Zaqueo era, dice el verso 2, un cobrador de impuestos. No importa, porque Dios no hace acepción de personas. Dios nunca va a excluir a nadie. Y si yo lo veo, Zaqueo era un cobrador de impuestos, es decir, el publicano. El mismo verso 2 dice que era muy rico. La Biblia empieza a dar otras descripciones ahí sobre él, que vamos viendo más adelante. Es decir, el lugar de donde alguien viene no importa. La clase de persona que es no importa. El caso tampoco importa. Podía ser muy rico, podía ser muy pobre, y eso no importa. Ahora, ¿por qué le digo que el caso no importa tanto? Cuando recordamos lo que dice el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 18, en el versículo 25, de ahí al 27, dice, es más fácil, oiga, antes de la historia de Zaqueo, Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Pregunta, ¿qué es más fácil? Que pase un camello por el ojo de una aguja, que ¿quién?
que un rico al reino de los cielos. Entonces, pregunta, ¿es imposible para un rico, una persona que tiene mucho dinero, mucha riqueza, le es imposible tener la vida eterna? ¿Le es imposible? No, Jesús nunca dijo que era imposible. Ahora sigue diciendo, la gente que lo escuchó preguntó, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué estaba diciendo? No importa el estado, no importa la condición de una persona, no importa que alguien lo haya desahuciado por la vida que tenga, que alguien haya dicho, es más fácil que se convierta el diablo que se convierta fulano de tal. La condición no importa, importa que para Dios nada es imposible. Y lo vemos en el siguiente capítulo, que es el 19 del libro de Lucas, donde un hombre rico llamado Zaqueo tuvo una literal transformación en su vida. Entonces, ¿dónde te encuentras hoy? El lugar no importa, la clase de persona que eres o has sido no importa, el caso de tu vida no importa, importa la visitación del amor de Dios sobre tu vida. Una segunda pregunta, ¿qué sucede cuando alguien mira al Señor? ¿Qué sucede si miras a Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros volvimos nuestro corazón de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestro divorcio con Dios y lo miramos a Él? Yo me encuentro en esta historia, en el versículo 3, que lo tenemos ahí a mano en la palabra, que dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora, ¿qué me encuentro yo? Una pasión en una persona por conocer a Jesús. Alguien literalmente desechado, alguien odiado, alguien repudiado por el mundo, alguien seguramente solitario, tenía todo el dinero del mundo, tenía toda la riqueza material del mundo, pero tenía un corazón vacío. Tenía un corazón hueco, tenía una gran necesidad en su vida, Zaqueo. Y la Biblia dice sobre este hombre que anhelaba ver a Jesús. Entonces empieza a manifestarse una pasión en este hombre por conocer quién era Jesús. Yo me encuentro en el versículo 5. La Biblia dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí casi es cambiar aquello de, Señor, aquí estoy, mírame. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro corazón tenemos la actitud de, bueno, aquí estoy, mírame, por mejor lo miro yo a Él? ¿Qué fue lo que empezó a cambiar la vida de Zaqueo? ¿Qué fue lo que empezó a traer una transformación en la historia de la vida de aquel hombre? Que él volvió su mirada hacia el Señor. ¿Cuándo empieza el cambio? ¿Cuántas veces nosotros o cuántas veces el ser humano tal vez se ha amargado contra el mismo Dios, se ha resentido con Dios? Porque Dios no me ve a mí, Dios no me ama a mí, porque Dios le da a otros, porque Dios bendice a otros, porque soy yo la persona que tiene que vivir tantas situaciones de crisis, Dios nunca me mira. ¿No será que estamos necesitados de que Dios, de que Dios está necesitado de que nosotros lo miremos a Él? Recuerda aquella vieja canción, aquel hermoso clásico que se cantaba. A veces hay cantos que no son malos, pero tal vez su teología no es la mejor en cuanto a la vida victoriosa que tenemos que tener. Entonces muchas veces se cantaba, dame, dame, dame más de ti. ¿Recuerdan ese canto? Sí, no diga alguien así, a mí me contaban. Porque a mí también me contaban. No, lo cantábamos hace años atrás. Dame, vamos, ayúdenme para que suene bonito esto. Dame. Por allá se oyen más voces. Vamos, cante. Dame. Ahora, deténgase ahí. Qué fácil es cantarle eso a Dios. Pero ¿qué será mejor
que se lo cantemos nosotros a Dios o que Dios nos lo cante a nosotros. Reviértalo y piense por un momento, ¿cómo se verá que Dios me cante eso a mí? Si es Dios el que estuviera cantando en este momento, ¿qué estaría diciéndole Dios a cada uno de nosotros? Dame más de ti. Ahora imagínese lo que es Dios cantándonos a nosotros eso. ¿Sabe que estaba haciendo aquí ahorita una audición para detectar voces para la alabanza de la iglesia? Se lo acaban de perder. Ahora, si quiere hacemos otra prueba y esta puede ser la respuesta de Dios para su vida. No, oiga, es Dios el que debe de decirnos a nosotros, dame más de ti. Pero a veces somos tan egoístas que queremos estarle diciendo, Señor, dame más de ti. Y seguramente cuando le cantamos, dame más de ti, el Señor está diciendo, pero ¿qué más quieres que te dé si te lo di todo? Te di a mi hijo en la cruz del Calvario, dio su vida por ti. Entonces, el punto no es, Señor, mírame. Tenemos que cambiar el Señor, mírame por Señor, aquí estoy. Pongo mi mirada en ti. Pongo mis ojos en ti. ¿Por qué? Porque si yo quiero que Dios me vea a mí, lo primero que debo de querer en la vida es verlo a Él. Zaqueo no tenía forma de ver a Jesús, bajito de estatura. Una multitud impresionante de personas querían seguir a Jesús en su camino hacia Jerusalén cuando estaba cruzando por Jericó. Tras de todo, si la gente detectaba a Zaqueo entre ellos, no faltaba quien le metiera una patada, no faltaba quien le diera un codazo. ¿Por qué? Porque era un hombre odiado. Y Zaqueo se abría campo entre la multitud. Y yo me imagino a Zaqueo entre tanta gente, entre algunos quizás de tanta altura ahí brincando, como para verlo. Tuvo una idea genial. En el camino había un sicómoro. ¿Qué es un sicómoro? Un árbol frondoso que da un fruto parecido al olivo, pero no es tan fino. Una fruta que se daba mucho en el contexto de los barrios pobres. Entonces, en aquel tiempo, los ricos, comer del fruto de un sicómoro o tocar un sicómoro, para un rico en aquel tiempo era humillarse. Él era un hombre rico. ¿Qué fue lo que Zaqueo hizo en aquel momento? Zaqueo se subió al sicómoro. ¿Por qué? Porque él quería ver a Jesús. La pasión se manifestó de tal manera que él dijo, nada va a ser, nada me va a impedir que yo lo vea a él. Recuerda lo que decía el profeta Malaquías capítulo 3 verso 7, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo de nosotros cada día? Que volvamos nuestro corazón a Él. En la medida que yo vuelva mi corazón a Dios, Dios vuelve su corazón a mí. Es como aquello de acercaos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Entonces, yo doy el paso. ¿Y qué hace Dios del otro lado? Él da otro paso. Yo doy otro paso. ¿Y qué hace Dios? Da otro paso hasta que nos encontramos. Si yo me vuelvo a Dios, Él se vuelve a mí. Entonces el punto aquí es, ¿qué sucede si yo lo miro? ¿Qué sucede si yo vuelvo mi corazón a Dios? ¿Qué sucede si yo decido buscar a Dios como debo de buscarlo? Dios se vuelve a mí con sus bendiciones. Dios se vuelve a mí con todo lo bueno que Él da. ¿Por qué? Porque ese es su anhelo. Esa es su perfecta voluntad. Dios quiere bendecir tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios quiere bendecir tu vida. Ahora, una tercera pregunta, ¿cómo demuestras tu pasión? ¿Cómo yo puedo demostrar mi pasión por Jesús? El verso 3, ya lo veíamos, yo me encuentro que Zaqueo determinó conocer a Jesús por encima de toda excusa y de todo obstáculo. Zaqueo se metió en medio de la multitud que lo aborrecía y lo odiaba, y él le pasó por encima cualquier temor y a cualquier cosa, porque había un anhelo en su corazón de conocer a Jesús. Y el mismo versículo 3
me enseña cómo Zaqueo vence sus complejos, cómo Zaqueo vence sus limitaciones y dijo: al diablo aquí no tiene nada que ver que yo sea bajo de estatura, busco una solución, pero yo no me pierdo la oportunidad de verlo a él. ¿Qué veo yo en Zaqueo aquí? Una pasión que le hizo romper límites, una pasión que lo dominaba, y entonces él se subió al árbol de lo imposible, al árbol de la humillación para un rico, porque desde ahí lo único que anhelaba era ver a Jesús, porque viendo a Jesús él tenía la certeza de que algo bueno podía pasar en su vida. ¿Cuántas veces nosotros no rompemos complejos? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos limitaciones y ni siquiera levantamos las manos? Porque qué vergüenza que me vean levantándole las manos al Señor para alabarlo y adorarlo. Y muchas veces hay muchas cosas a las que nos limitamos en nuestra vida de fe. Porque ¿qué dirá mi contexto? ¿Qué dirán los demás? Zaqueo, un hombre rico, eminente por su posición, rompió cualquier complejo, rompió cualquier cosa con tal de volverse a él. Es más, Zaqueo rompió los moldes, porque la Biblia me dice a mí en el verso 4 que cuando él vio el sicómoro, ¿qué fue lo que hizo? Corrió. Y existía una cultura en Oriente de que los hombres no corrían. Ver a un hombre correr era como un símbolo de humillación. No correr en el contexto deportivo, sino correr de forma normal. Era como que un hombre estuviera huyendo. Entonces, en Oriente los hombres no corrían. Pero yo me encuentro en Zaqueo aquella actitud que Jesús mismo dijo: el que no recibe el reino de los cielos como un niño no lo puede heredar. Yo no puedo heredar el reino de los cielos si no me vuelvo como un niño. ¿Qué es volverme como un niño? Quitarme el cuadro, quitarme el estigma que muchas veces los adultos ponemos, quitarme el montón de moldes que los adultos ponemos y volvernos como un niño. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te vuelvas como un niño en su presencia. ¿Sabe qué es lo que más Jesús aborrecía en sus tiempos? La religiosidad. Jesús aborrecía en sus tiempos esa manada de fariseos, casi que destruyéndose el pecho ahí delante de Dios y orando: oh, aquí estamos nosotros los muy santos, y ahí están los pecadores, y ahí están aquellos que hacen lo malo, y nosotros los que ayunamos. Jesús decía: sepulcros blanqueados. Manada de mentirosos, generación hipócrita y mentirosos. Jesús los aborrecía por eso, porque buscaban un cuadro de religiosidad. Rompe el molde de la religiosidad, sacúdete de eso y sé libre para vivir tu vida como un hijo de Dios, como Zaqueo, que con la pasión de Dios no le importó lo que tenía que enfrentar, rompió los moldes. ¿Por qué? Porque fue persistente, y en esa persistencia logró algo de Dios. Te voy a decir algo en esta noche: aprovecha los sicómoros que Dios ha puesto en el camino de tu vida, aprovecha tu Biblia, aprovecha tus rodillas doblándolas delante del Señor en oración, aprovecha la bendición, la libertad que tenemos de venir a la iglesia, alimentarnos y recibir de Dios, aprovecha la bendición de poder ir a una célula, aprovecha cuando hay una academia, aprovecha ahora que hay bautismos para decir: yo voy a dar este paso de fe. Aprovecha todo sicómoro que Dios ponga como a Zaqueo en el camino de tu vida para bendecirte. Y Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló. No le importó subirse al árbol de los pobres con tal de ver a Jesús. Una evidencia de que Zaqueo se ajustó a la agenda divina. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Hoy es necesario que yo more en tu casa. Es necesario que hoy me quede hospedado en tu casa. Él rompió cualquier agenda porque iba a tener la visita del Señor en su casa y quería darle lo mejor a él. ¿Sabes qué sucede con nosotros? El Señor no viene de visita, el Señor mora en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo recibe cada día al Señor en el corazón cada uno de nosotros?